Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja el día de hoy y ante la proximidad del proceso electoral en el 2015 hemos convocado al presidente del Instituto Nacional Electoral, a Lorenzo Córdoba, a quien agradecemos mucho su presencia esta noche. Gracias. No, hombre, gracias a ustedes por la invitación, encantado. Muchas gracias. Gracias, Lorenzo. Buenas noches, Carlos, bienvenido. Hola, Leo, buenas noches. Don Enrique Quintana, buenas Leo, noches. ¿qué tal? Alejandro Leo. Cacho, gracias. El panorama se ve intenso, se ve debutante para este nuevo instituto que se supone que es diferente al anterior. Ahorita profundizaremos en eso y de si es muy distinto o no a cómo era el IFE y de si tiene más elementos y más instrumentos. Pero ¿cómo se ve el panorama electoral del 2015, Lorenzo? Bueno, complejo por un sinnúmero de novedades, comenzando por el hecho de que estrenamos legislación electoral. La reforma de 2014 es una reforma que en muchos sentidos implica una continuidad con los temas, con los aspectos de las reformas previas, retoma muchos de estos asuntos y los robustece en términos de atribuciones del Instituto Nacional Electoral. Ahora, por ejemplo, la fiscalización, la regulación del tema de los medios de comunicación, claro, y del sistema es decir, del modelo de comunicación política. En fin, en ese sentido implica una continuidad, pero en muchos otros sentidos trae una cantidad de novedades muy profundas, ¿no? Solo para señalar la relación entre el INE, es decir, una instancia ya no federal, sino nacional, y el plano local, ¿no? Que ahora vamos a tener una presencia mucho más consistente en las elecciones locales. Legislación nueva, decía, y en este sentido, la prueba del ácido de las normas, ¿no? Dos, tenemos vamos a tener la elección más grande de la historia del país. Es cierto que solamente hay elecciones de diputados. ¿Más grande por? Más grande ¿Por el padrón? Más grande porque vamos a tener el listado nominal mayor en la historia. Estamos calculando que al cierre de enero, del 15 de enero, vamos a tener alrededor de 82 millones de electores. Más grande por el número de casillas que vamos a instalar. Estamos calculando instalar un poco más de 152,000 casillas, 9,000 más que en el 2012. Estamos más grande por el número de ciudadanos que vamos a visitar en sus domicilios. En 2012 fueron alrededor de 7,5 millones, ahora son más de 10 millones de ciudadanos que visitaremos en su domicilio. Para recabar voto. Para instalar las mesas de casilla, que como sabes son a partir de ciudadanos insaculados, claro, y que tenemos que capacitar también. Claro. Es decir, pero además más grande porque es la elección federal en la que mayor concurrencia de elecciones locales va a haber. Tenemos 17 elecciones el próximo año. 16 de ellas se van a realizar van a coincidir sus jornadas electorales el mismo 7 de junio. Chiapas está desfasada de unas semanas, tendrán la elección en julio, pero en todo caso es algo inédito. Y la carga política en el ámbito local pues es gigantesca, o sea, estamos hablando de 9 gubernaturas que se reeligen, claro, y congresos locales, alcaldías, es decir, en muchos sentidos, desde el punto de vista logístico y operativo, pues esta es una elección mucho más grande que la de 2012, pero además compleja, o con una complejidad distinta a lo que había ocurrido en el pasado, porque estamos teniendo, como ustedes saben, una situación inédita, digamos, de una inconformidad producto, me temo, de problemas que se han venido acumulando y condensando a lo largo de los últimos años, de las últimas 2 décadas, que han derivado en las semanas recientes en distintas muestras de inconformidad que habían sido inéditas respecto de lo que había pasado en años anteriores, en elecciones anteriores, y que ahora nos impone la obligación de tratar de reivindicar a la elección como un canal privilegiado en democracia para que las diferencias para que se exprese toda esa inconformidad y para que se manifieste a través del voto, de las urnas, etc. Exactamente. Entonces todo esto vuelve una situación en muchos sentidos inédita, por no hablar, por supuesto, de la puesta a punto de una autoridad nueva, que sí. ¿Y sí es nueva? A ver, sí, el INE no parte de cero, esto es evidente. Y en este sentido heredamos todas las fortalezas, pero también las debilidades, para decirlo de alguna manera, del Instituto Federal Electoral. Entre las fortalezas pues queda claro que tenemos un muy robusto servicio civil de carrera, tenemos una historia y consecuentemente un aprendizaje institucional de éxitos, pero también de errores que se cometieron en el pasado y que son parte del insumo, del bagaje, digámoslo así, de la riqueza institucional. Hay cosas que sabemos que no deben
no debemos repetir, tenemos que tener una gran claridad, una capacidad pedagógica muy importante para explicar lo que estamos haciendo, por ejemplo. Y por otra parte, heredamos también pues, el déficit de credibilidad, que a pesar de que el IFE era una de las instituciones que tenía mayor confianza de parte de la ciudadanía. Yo creo que la más, no me quiero equivocar, pero estaba ahí. Pues estaba con la Comisión de Derechos Humanos y probablemente con el Ejército entre las más, digamos, instituciones más confiables. De más alta credibilidad y confianza. En las épocas de Pepe Woldenberg, más o menos. Fíjate que la época de mayor perduró, confianza, ¿no? Fue justo antes de la elección de 2006. A partir de 2006 se vino... Construido a partir de lo que se había hecho antes. Absolutamente. Y yo creo que aquí... Pues, sí, a partir del 2006 se va para abajo. Claro, ¿no? Y yo creo que en este sentido tenemos que asumir que el cambio del IFE al INE no significa un cheque en blanco, sino más bien la obligación de ir construyendo esta confianza o reconstruyendo esta confianza en un proceso que sabemos que es muy complicado, porque la construcción de la confianza es algo que ocurre de manera muy lenta, muy gradual, paulatina, trabajosa. A ver, la confianza, y la pérdida de confianza, en cambio, se retrocede en kilómetros. Me da la impresión de que está empañado, digamos, esta idea, porque la pérdida de confianza parece darse con la continuidad de ciertos actores políticos cuando son electos. Es decir, ahorita que se mencionaba lo de Pepe Woldenberg, yo diría, bueno, no le quito ningún mérito a Pepe, pero me imagino que la propia alternancia de partidos en el año 2000 genera un bono de credibilidad fenomenal para la democracia general mexicana, ¿no? Absolutamente no. A ver, digamos que las coyunturas son indispensables también en este proceso de construcción o de pérdida de confianza, digamos. El escenario más complicado que tuvo que enfrentar la autoridad electoral fue precisamente el año 2006, ¿no? Claro. Es decir, yo me acuerdo que hace ya 15 años el presidente del Tribunal Electoral de Panamá, en alguna visita que hizo a México, decía: lo mejor que le puede pasar a la autoridad electoral es que gane la oposición, porque se demuestra que hay capacidad de alternancia y en consecuencia es el escenario ideal, premisa ¿no? democrática, y que gane con al menos 5 puntos, porque en ese sentido pues ya nadie objeta, ¿no? Bueno, también la historia enseña que a pesar de 5 puntos y de la victoria de la oposición, hay quien eventualmente puede objetar. A ver, ¿qué quiero decir? La coyuntura sin duda ayuda, pero no podemos estar sujetos a las coyunturas. Claro. Y por lo tanto creo que asumir que la reconstrucción de la confianza ciudadana en la autoridad electoral es algo indispensable y que va más allá de los egos o digamos, de quien estamos en el encargo, porque la confianza en la autoridad electoral depende de la confianza en los resultados, y de la confianza en los resultados depende de la legitimidad de los gobiernos electos, ¿no? A mí me llama la atención lo que dices, que venía muy bien la confianza en el antiguo IFE y en 2006 se cae. Pero ¿es un problema de confianza institucional o es un problema de cultura democrática de este país? A ver, o sea, lo que hay que cambiar era al instituto o la cultura democrática. Un muy buen punto, Alejandro. A ver, mi punto es este. La construcción de la confianza es un fenómeno multifactorial. Depende de la capacidad de la autoridad, en este caso electoral, para enfrentar los desafíos, los problemas, los dilemas y las objeciones que se le van presentando. Es decir, yo creo que y claro, es muy fácil decirlo ahora, ¿no? Porque, insisto, ha pasado el tiempo y hay un proceso de aprendizaje institucional en el Inter. Pero, por ejemplo, una autoridad que es mucho más oportuna de lo que fue en su momento la autoridad electoral para desmontar acusaciones, para generar información, pues digamos, habría ayudado. Ahora, me queda claro que no bastaba eso. Para decirlo en palabras de Felipe González en una célebre conferencia, por cierto, invitado por el IFE en la década pasada aquí en México, el presidente español pues, planteaba que una de las condiciones de la democracia es la aceptabilidad de la derrota, y es una condición más cultural, efectivamente. Claro. Entonces, digamos que... ¿Cómo se nos ha atorado eso en México? Muchísimo. ¿Cómo nos ha costado trabajo en algunos sectores de... Hasta el dicho, Jalisco nunca pierde. Bueno, cuando pierde, arrebata. Lorenzo, cuando se diseñó el INE, hubo muchas voces críticas que dijeron: esto es un elefante blanco, no tiene ni pies ni cabeza, es una colección de instituciones que a la hora de operar no va a funcionar. De aquellas visiones, ¿qué es lo que tú percibes que tienen de correcto? ¿Dónde está el riesgo de que el INE funcione, de que los engranajes caminen? ¿Y dónde está la debilidad? ¿Dónde puede estar la debilidad? A ver, yo mismo fui en su momento crítico de la reforma, y no es que haya claudicado ahora por el cargo que ocupo. O sea, de hecho, la crítica fundamental que se le hacía a la reforma constitucional era la cantidad, déjeme decirlo así, de podrás o de podrá
la autoridad electoral hacer algo o dejar de hacer que estaba intrínseca en el texto constitucional. Por eso fuimos muy enfáticos en decir que la legislación secundaria tenía que subsanar que acotar esos márgenes de discrecionalidad. Cuando una autoridad electoral tiene como atribuciones un sinnúmero de podrá, es decir, que puedas hacer o no hacer, contribuyes a inyectar poca confianza en los procesos electorales. Incertidumbre. Es que al final del día, cuando un podrá implica un gran margen de discrecionalidad de las atribuciones de la autoridad. Y lo que tiene que tener un aparato de esto es cero discrecionalidad. Por eso desde la legislación mejoró las cosas, y lo que hemos intentado ahora en el proceso de reforma reglamentaria que terminamos hace algunos días, ¿no? Pues ha sido intentar acotar los márgenes de discrecionalidad, es decir, que los ciudadanos, que los actores políticos, los partidos, en fin, que los propios medios, que son sujetos regulados también por parte del INE, pues tengan claridad de lo que va a hacer la autoridad electoral. A ver, yo creo que sigue habiendo todavía muchos podrá, y esas son las partes más delicadas, digamos así, de las atribuciones del instituto. Por eso, inocular esa desconfianza o esa incertidumbre, pues depende de tener una gran capacidad, digamos, por un lado pedagógica, para explicar lo que estamos haciendo y por qué lo estamos decidiendo, es decir, convencer respecto a las decisiones que tomemos, pero sobre todo generar la mayor anticipación posible para que todos los actores sepan qué esperar del propio INE. Creo que ese es el margen más delicado, digamos, derivado de la propia reforma, aunque también es cierto que hay, a pesar de que se sobrecarga la autoridad electoral, hoy el INE tiene que hacer muchas cosas y en muy poco tiempo, cosas que, por cierto, no hacen otros órganos del Estado, como por ejemplo construir un sistema de contabilidad en línea que hoy por hoy no lo tiene ni siquiera la Secretaría de Hacienda, por lo que hace al sistema de administración tributaria, o sea, al control, digamos, de las declaraciones de ingresos por un lado y de los gastos facturados por el otro. Contabilidad en línea para los partidos. Contabilidad en línea para los partidos políticos, que lo sabemos porque nos lo han dicho las propias autoridades hacendarias, están muy atentas de cómo vamos a construir este sistema para ver qué pueden hacer ellos para implementarlo al propio. Para que aprenden. Exacto. Oye, entonces, ahí te encargamos como cosa tuya que le pongas algunos candaditos. Bueno. ¿No? Fiscalizar a los partidos es uno de los más grandes retos y de los más grandes desafíos en este proceso. A ver, sí, no, y no porque no se hiciera en el pasado. De hecho, México... distinto, creo. No era en línea, ¿no? Y era posterior y era saber entrega tus cuentas y tus facturas y comprueba tus gastos. Y todos sabemos en este país que esa cultura pues está llena de muchas deficiencias. Y es el juego del gato y el ratón, el de la fiscalización. Claro. Siempre estás mejorando las técnicas de control, de supervisión, ¿no? Y en contraparte sofisticando las formas de evasión. Exactamente. Entonces, eso es el cuento de nunca acabar, pero es la historia de la fiscalización o del control de ingresos. Entiendo que lo digital y en línea pretende mucho a reducir ese margen de... ¿no? Así es. La verdad, los partidos hoy se han puesto, porque ellos son los que lo pusieron en la legislación, un corset muy grande en términos de la comprobación y demás, y eso es algo venturoso, porque creo que la fiscalización y la transparencia pueden ser mecanismos, por cierto, para intentar recuperar credibilidad. Exactamente, en un contexto en el que ellos mismos están inmersos en una crisis de credibilidad, que es parte de los grandes problemas que estamos teniendo en los tiempos que corren. Ahora, sí, no basta una fiscalización, un sistema de contabilidad en línea. Ahora el INE va a tener que fiscalizar una cantidad de informes mucho mayor que lo que ocurría en el pasado. Es decir, hay una nueva área del instituto destinada a la revisión de cuentas y presentación de facturas y revisión de movimientos en línea. ¿Existe? Mira, se creó una comisión de fiscalización del Consejo, se reintrodujo esta figura. El área ya existía, se tiene que robustecer. Procuramos no crecer para intentar contener el costo, digamos, del cambio del IFE. Para no seguir, como decía Enrique, agregándole al elefante blanco, digamos. Exactamente. Ahora, lo que sí es cierto es que en términos de atribuciones, el próximo año nosotros vamos a fiscalizar no solamente las precampañas y las campañas federales, sino también las precampañas y las campañas locales. Y esto implica un universo inédito de gastos, de ingresos y gastos a revisar. Para que se den una idea, todavía no hay cifras ciertas porque habrá que ver si hay candidatos independientes, si hay coaliciones, pues evidentemente hay una sola campaña. En fin, hay todavía muchos elementos que no pueden definirse, pero estimamos
que vamos a pasar de revisar alrededor de 6,000 informes de gasto, ingreso y gasto de precampaña y campaña, que es lo que habría hecho el IFE si no hubiera habido reforma, o sea, de las campañas federales, de las elecciones federales, a un universo total de cerca de 75,000 informes entre lo federal y lo local, con un agravante mandatado por la ley. Antes el IFE tenía 6 meses para hacer esta revisión, hoy tenemos solo 45 días, porque tenemos que terminar la revisión de los ingresos y gastos de los partidos políticos antes de que se califiquen las elecciones, porque como saben ahora, de acuerdo con la reforma, pues hay un el rebase de topes puede ser causal de nulidad. Claro. Exacto. Es decir, aquel candidato que haya resultado vencedor, pero que a la hora de los números demuestra que hubo... Que gastó más del... hay un margen, digamos, de 5%, más del 5% arriba del tope de gasto. Se le quita la victoria. Se anula la elección. Y vamos a mí personalmente me gusta esa figura, no sé lo que opinen ustedes, porque aquí de repente te enterabas 6 meses después o un año después ¿Y ya qué, no? de que ya estaba en el puesto y ya estaba en funciones. ¡Ay, me pasé! Perdón, se decía entonces, ¿no? Sí. Y ya no pasaba nada. A ver, cierto, pero también tiene una complejidad, digamos, Bueno, en 1 mes y medio me parece titánico. Sobre todo porque a lo que había apostado el modelo de fiscalización era la exhaustividad, no al tiempo. Claro. Hoy tenemos que conjuntar exhaustividad y tiempo. El sistema de contabilidad en línea ayuda, pero es solamente una parte. El sistema de contabilidad en línea lo que va a reportar es lo que los partidos cargan en el sistema. Sí. Que no necesariamente es lo que está en la realidad. Que no, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener que desplegar una gran capacidad de auditoría en campo, por ejemplo, identificando todos los espectaculares que existen en la realidad, no los que nos dicen los partidos haber contratado, sino los que efectivamente reales, están. Claro. Pintas, bardas, pues, gastos en el tipo de mítines, la cantidad de mítines, qué tipo de propaganda o objetos se reparten en los mítines para poder contrastarlos con lo que los partidos nos reportan. Y si encontramos algún tipo de diferencia, pues entonces iniciar alguna indagatoria, alguna pesquisa específica que nos lleve a imponer sanciones si hay algún gasto no reportado o peor todavía, si llegamos a identificar, como ya pasó tiempo atrás, usted recordará los casos de amigos de Fox y Pemexgate, la existencia de alguna o el descubrimiento de alguna doble contabilidad por parte de los partidos. Es una parte titánica, pero si logramos llevarla a buen puerto, creo que vamos a poder contribuir a blindar este proceso de construcción de confianza en las elecciones. ¿Para lograrlo en el INE? Los estamos construyendo. Hacer este sistema, insisto, es un sistema que no existe en el Estado mexicano. Ojalá y lo tengamos a tiempo para el arranque de las precampañas. De no ser posible, porque, pues, perdón que lo diga así, es lo imposible, nadie está obligado, haremos lo que podamos. De no ser así, sí, de manera ahí sí ineludible, tendrá que estar listo para las campañas, que es el momento de mayor atención y de mayor tensión, digamos, política, ¿no? Y en donde el control del gasto es más importante. Y hay un montón de cosas que, y lo sabemos, pues se gastan en efectivo. Sí, claro. En los partidos, ¿no es cierto? Y pagan al de los pósters y al de la carpa y al de las cosas en efectivo, porque eso pues no deja rastro, ¿no? Por eso es importantísimo compulsar no solamente lo que los partidos nos reportan, sino ir a verificar en la realidad. Exactamente lo que está ocurriendo en el campo, ¿no? Vamos a hacer una pausa, si nos permite, Gracias, Lorenzo, por favor, regresamos enseguida. El tema electoral va a dominar la agenda prácticamente del 2015, va a ser el tema más importante, no solamente como un instrumento de canalización de inconformidad social, sino por la natural competencia partidista y política por los cargos de elección. Hay nuevos actores. Vamos a preguntar qué opinas de esto. Digo, yo sé que no puedes opinar de los nuevos actores, pero ¿cómo juega esto en el escenario de la nueva competencia electoral? Encantado. Mensajes y regresamos enseguida. De regreso, virtudes y defectos heredados del IFE y fortalezas que ustedes han desarrollado a partir de estas nuevas disposiciones que les pone la ley reformada.
Bueno, a ver. Virtud es experiencia. Virtud es experiencia, el servicio profesional electoral, que es una herencia fundamental. Ha formado funcionarios electorales independientes, apolíticos, no partidistas y que no inclinan la balanza. Así es, que está a lo largo de 2 décadas, se ha demostrado que todos ellos han pasado por procesos de selección, de evaluación, cribas, ¿no? Creo que eso es bueno, tan es indubitable esa fortaleza que precisamente la reforma lo que hace es construir sobre la base del servicio profesional electoral del IFE un nuevo servicio profesional electoral de carácter nacional, que ahora va a tener también a una serie de funcionarios en el ámbito de los órganos locales, exacto, de los así llamados OPLES, organismos públicos locales electorales, que tendrán que incorporarse, evaluarse, promoverse con base en las reglas que hasta ahora hemos venido construyendo para el servicio profesional electoral del IFE. Una virtud. Una virtud. La experiencia acumulada, es decir, yo digo que toda la parte de la organización electoral es una especie de reloj de alta precisión, digamos, de reloj como estos relojes de precisión suizos, ¿no? Ajá. Porque la verdad, la capacidad organizativa es algo que ha estado probado y demostrado a lo largo de las elecciones. Heredamos también un conjunto de procedimientos, insisto, que acompañan esa capacidad técnica. Y heredamos una estructura que en algunos temas, que ahora tendrá que robustecerse, pero que es la base sobre la cual se construye el propio Instituto Nacional Electoral. Incluso, vaya, una experiencia que hasta los actores políticos pusieron sobre la mesa cuando le pidieron a los consejeros que formábamos parte del tramo final del IFE que nos inscribiéramos para poder integrar esta nueva autoridad. Debilidades, yo te diría, pues el déficit de credibilidad, que si bien, repito, no estamos mal, creo que no compararnos con los partidos, con el Congreso y demás, no es motivo para echar las campanas al vuelo. Insisto, yo creo que no podemos conformarnos en esta lógica de construir la credibilidad ciudadana en torno a la autoridad. Creo que tenemos, es decir, el conjunto de atribuciones, que es inédito. Nunca el IFE tuvo tantas atribuciones como las que tiene hoy el INE. Nosotros heredamos todas las atribuciones del IFE, salvo la resolución de los procedimientos especiales sancionadores, que ahora los tendrá que resolver una sala especializada del Tribunal Electoral, pero la indagatoria queda en manos ahora del INE. Salvo esa atribución, todas las demás del IFE las heredamos y tenemos 74 nuevas atribuciones que nos confiere la reforma. Muchas de ellas, 53, 54, si mal no recuerdo, tienen que ver con la presencia del INE en el ámbito local. Y esto es para algunos puede significar una fortaleza, en la práctica puede también implicar una debilidad, porque significa frentes desconocidos para la institución. ¿Cómo van a hacer ustedes para robustecer la definición de democracia y sus atributos en la ciudadanía en México? Porque yo creo que en mucho de lo que nos dices, bueno, suena muy lógico, muy robusto, muy pesado y debe ser un trabajo inconmensurable. No obstante, algunos ciudadanos pueden decir, bueno, esta es una administradora de votos y cuando tenemos estos procesos que luego resultan no ser tan legítimos para algunas personas, cuando vemos manifestaciones en las calles, cuando vemos que se eligieron a ciertos representantes que después resulta que aprueban unas leyes con las que a lo mejor no todo el mundo está de acuerdo y tal, la democracia parece debilitarse como un concepto en el que toda la ciudadanía quiere vivir. Ustedes como INE, ¿qué definición quieren que permee hacia la sociedad? Mira, ese es un tema fundamental y me atrevería a decir que constituye uno de los problemas fundamentales o estructurales de la democracia mexicana. Yo creo que, como alguien decía, en México estamos jugando un juego perverso, ver cuánta pobreza aguanta la democracia, ver cuánta desigualdad aguanta la democracia, ver cuánta impunidad debido a la precaria rendición de cuentas aguanta nuestra democracia. Hemos avanzado en el tema electoral muchísimo, pero en tema de rendición de cuentas, te lo digo con toda franqueza, la verdad, las modificaciones al título 8º de la Constitución son cosméticas. Lo he venido diciendo en los últimos días porque estoy convencido del punto. Sigo sin entender por qué yo como consejero electoral tengo fuero constitucional. En una democracia consolidada, el fuero es una figura, déjame decirlo así, anacrónica. Claro. Es decir, tenía sentido cuando los legisladores tenían que enfrentarse al monarca absoluto, pero
a ver, eran perseguidos. Y cuento siempre esto como producto, no le estoy dando vueltas, porque llego al tema de la educación cívica, sí, Carlos, que es el gran tema, digamos, que es otro de los problemas estructurales que tenemos. Pero no me aguanto contar una anécdota. Hace algunos años, cuando Berlusconi todavía era primer ministro en Italia, en el último gobierno de Berlusconi, él promovió, no casualmente, una legislación para dotar de inmunidad penal a 4 funcionarios del Estado italiano, al presidente de la República, al primer ministro, que era él, al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, la ley, como tenía mayoría parlamentaria, pues, se fue aprobada, pero la Corte Constitucional italiana la echó para abajo, declarándola inconstitucional bajo el argumento de que en una democracia constitucional ningún funcionario del Estado, por encima, por más altos que sea su responsabilidad, puede tener inmunidad penal. Claro. Aquí vayan a ver, de acuerdo con el título 8, cuántos funcionarios del Estado tenemos fuero constitucional, que al final del día es inmunidad penal, y cuando lleguen a 5,000 entre funcionarios federales y locales, incluidos presidentes municipales, por cierto, ¿no? Digamos, volvemos a platicar. Ese es un tema en el que realmente no hemos discutido como se debe, digamos. El rey de España tiene inmunidad penal. Bueno, pues sí, está bien, pero es una figura más. Y nada más. Y nadie más en España. Nadie más en España. Aquí el rey da igual. Bueno, a ver, ese es uno de los temas, de veras, solo para decir que la democracia sí tiene una premisa, un escalón primero fundamental, que es la dimensión electoral, pero no se agota en este. Eso. Ahora, ayúdame a entender esto. ¿Por qué? ¿Por qué los legisladores votan esto? ¿Para proteger a gente? ¿Para qué? No alcanzo a entender. Porque la premisa, creo que hay, a ver, la justificación, esto ya es algo que desde hace tiempo se viene discutiendo y que yo discutí como académico, en fin, y había un argumento siempre presente. Es que en México las procuradurías dependen de los ejecutivos. Sí. Y consecuentemente la persecución penal puede ser utilizada como un instrumento político. Y frente a eso, pues hay que haber una inmunidad de los opositores, en fin. A ver, pero es que es corregir un error de origen con otro. Claro. Porque al final del día el problema, ya se discutió y ahora vamos a ver cómo funciona esto de la fiscalía con carácter autónomo, al menos en el plano federal. Estamos aquí experimentando institucionalmente. Yo creo que por un camino correcto, porque la dependencia de las procuradurías de los ejecutivos, sobre todo cuando no existía la obligación de ejercer acción penal, sino era algo discrecional de las propias procuradurías, nos generaba problemas. No le doy muchas vueltas. Yo creo que, pues digamos, el problema tiene que ver con cómo se ejerce y con las garantías de que no haya un uso político de la administración de justicia. Pero esto nos lleva a todo este debate de el PAN impulsando esta reforma para establecer una serie de filtros y de obstáculos e impedir que el PRI, desde el ejercicio del poder y el retorno a la presidencia, utilizara todos los aparatos del Estado para favorecer a sus candidatos y a sus cosas. Es decir, lo cual nos lleva a todo este debate que vivimos en el último año y en esto, a que el origen electoral o el origen de esta reforma electoral era político. A ver, yo creo que es importantísimo, Leonardo, que asumamos, digamos, que el tema electoral es un tema siempre perfectible, porque la dinámica de la vida político-electoral lo impone. Pero a grado de que después de cada elección hay una reforma electoral, a ese grado. Si fueran solo reformas de ajuste, bienvenidas. Mira, hay países... Sí, de forma, como Panamá. De padrón, a ver, en Panamá el tribunal... Voto electrónico, esas, ¿no? De mecanismo. Sí. Vamos a votar con el dedo, con el dígito, con boleta. Le ponemos la cara del señor en la boleta. Esa se vale. Pero estas, de fondo y de estructura, de organismo, ¿no? Mira, hay países como Panamá en donde el Tribunal Electoral está dotado de la posibilidad, es más, tiene una obligación. Después de cada elección tiene que realizar foros, consultas y tiene la facultad de presentar iniciativas para mejorar la legislación electoral. Mientras eso se entienda como ir perfeccionando las normas en esta materia, bienvenidos. Cuando queremos refundar el sistema electoral al cabo de cada elección, que es lo que nos pasa, es en donde entonces no logramos bajarnos, perdónenme la metáfora, de la noria electoral. Es como una noria de feria, ¿no? Ahí andamos en la rueda de la fortuna dando vueltas y vueltas y vueltas. Cuando tenemos un día te toca arriba y otro día te toca abajo. Yo veo dos grandes problemas en este tema electoral y de cultura democrática de México. Nuestra estructura, ley electoral está basada en dos cosas, en los intereses de los partidos y en la desconfianza.
tanto de los partidos entre ellos, entre sí, claro, y de los aparato, ciudadanos claro, en la institución. Fíjate que, a ver, uno no puede entender la historia de lo electoral y lo, iba a decir barroco, en ocasiones hasta bizarro de nuestra legislación, si no es como una manera de inocular la desconfianza. ¿Se acuerdan de aquella célebre frase de Carpizo del 94 de que lo electoral era la feria de las desconfianzas? Sí, claro. Bueno, pues eso sigue estando en el origen, digamos, de toda la lógica que nos ha llevado a los cambios electorales. Además nos cuesta carísimo económicamente y política y democráticamente. Pero no podemos obviarlo. Yo me imagino, a ver, seguimos votando en papel seguridad. Las boletas se hacen en papel seguridad, cuesta carísimo. Sí, claro. ¿Estamos listos para votar en papel falsifique. estraza como ocurre en muchas otras democracias? No lo sé. Yo digo, ojalá lleguemos a esos niveles, porque significará que ya nadie está pensando que se imprime, que hay impresoras por fuera de las oficiales imprimiendo boletas. Aquí tenemos, es decir, la alquimia mexicana es tan sofisticada como la piratería. Y ¿no es justificable. Es decir, la operación Mapache, la carrusel, la de la urna embarazada, el ratón loco. Y es justificable, a ver, por eso lo digo. Hay una historia detrás de eso. Claro que hay una historia. Y estamos donde estamos porque son las necesidades. Pero entonces no lo hemos superado. Pues me temo que no, porque esta reforma incrementa los controles, incrementa, digamos, los Todas mecanismos. estas cosas folclóricas que acabo de mencionar, pero que tuvieron verificativo en la realidad, han desaparecido. La autoridad electoral de este país podría decir, las hemos exterminado. Hoy ya no hay ratón loco, ya no hay carrusel, ya no hay urna embarazada. Esas cosas ya no existen. Pues mira, digamos que tenemos han nuevos reducido fenómenos. así. Ahora se habla mucho del turismo electoral, de electores que van de un distrito a otro para engrosar un padrón. Mira, la verdad, a ver, yo creo que hay que darnos con mucho tiempo. Pero se supone que la lista con la foto y la credencial ya no permite eso, ¿no? Y hay una serie de mecanismos que el propio INE ahora ha desarrollado y que permiten detectar cuando existen esos movimientos. Incluso hay una categoría técnica que es la de los movimientos atípicos. Cuando hay movimientos atípicos se hacen visitas de verificación en campo y eventualmente, si hay algún movimiento ilícito, se denuncian ante la Procuraduría, ante la FEPADE, pues. A ver, yo digo, habrá que irnos con tiento en ir quitando estos candados. Lo peor que nos puede pasar es que volvamos a que por quitar candados a la época de los ratones locos o de las urnas embarazadas y qué sé yo, pues somos de los pocos países que seguimos utilizando una tinta indeleble. Pero ya casi no existe en el mundo eso, ¿eh? Fíjate que hay una gran paradoja. Hace poco me enteré que la Unión de Sindicatos... No me vas a decir que existe en Costa de Marfil o en un lugar así, porque me voy a deprimir espantosamente. Ni te creas. Que la Unión de Sindicatos de Suecia importó una gran cantidad al Poli, que es el Politécnico, es el que tiene la patente, para importar tinta indeleble para las elecciones de los sindicales. Entonces, bueno, a ver, mira. En todos lados se cuecen habas, como se suele decir. Consta que Suecia como que lo vemos hasta acá arriba en toda la madurez. Como un paradigma. A ver, yo lo que digo es, sí, yo creo que tendremos que ir a una lógica de simplificación, nada más que hay que andarnos con mucho cuidado. Porque toda esta historia de controles, mecanismos de blindaje, etcétera, etcétera, que cuestan mucho, es cierto, pues tienen una razón de ser histórica. Sí. Y habrá que, yo creo que ir depurando, aligerando el sistema electoral, pero hay que andarnos con mucho tiento. Y sobre todo lo que sí es que hay que ir construyendo, decías la desconfianza. Miren, creo que tenemos un problema, no es solamente la desconfianza en términos políticos, la desconfianza en los partidos, la desconfianza de los partidos entre sí, claro. La desconfianza de los partidos en las instituciones y por ende de los ciudadanos en las instituciones. Esto de que sea casual que en 2006 se cayó la credibilidad pública del IFE, no es casual, ¿eh? No es gratuito. Hubo una fuerza política que desacreditó, que descalificó a la autoridad electoral y esa fuerza política congregaba pues, un montón de consensos de los ciudadanos. Pero a ver, ¿a dónde voy? Y que pidió la cabeza de un antecesor tuyo. Por cierto. Por eso saber que uno es un investigador con licencia en la universidad. Y que tiene los bien puestos en la tierra. Claro. No. A ver, pero hay un dato, hablando de confianza, que me gustaría poner sobre la mesa, si me permiten. El año pasado hicimos una encuesta junto con el Colmex, de una encuesta de cultura política que denominamos Informe País, que está en la página se puede consultar en la página del INE, que es una encuestas de cultura política ha habido muchas, pero que va más allá. Es decir, no nos limitamos a preguntarle al ciudadano si hay confianza o no en los partidos, en el Congreso, etcétera, en las instituciones mismas. Fuimos al plano de la confianza interpersonal. Es decir,
para poder entender cuál es el bajobosque sobre el que estamos recreando la democracia. Y las cifras son muy dramáticas. Es decir, pongo un par de ejemplos, 7 de cada 10 mexicanos no confía en su vecino, en la persona que tiene al lado. Solamente 1 de cada 10 dice tener o conocer a una persona que puede ayudarla en caso de problemas. Es decir, ¿qué quiero ilustrar? Es ciudadano, es parte de nuestra cultura. El problema que tenemos es que el tejido social claro, o no existe o en donde existe está erosionado. Y esto nos abre una problemática estructural sobre la que vamos a tener que ir recreando la democracia en los años por venir. Yo creo, porque me preguntabas el tema de qué hacer, la educación cívica. Yo creo que hay que empezar a pensar el tema de la educación cívica como uno de los grandes problemas nacionales, es decir, la precariedad de la educación cívica, del compromiso democrático, de la aplicación en el día a día. No hablo solamente de la vida política, hablo de la convivencia cotidiana de los individuos, de las personas en México, de los valores democráticos, tolerancia, no discriminación. Somos una sociedad profundamente discriminadora. Una sociedad que discrimina es una sociedad que es profundamente antidemocrática desde esa perspectiva. Y esto no lo vamos a resolver de la noche a la mañana. Yo creo que es tiempo para poder empezar a pensar en la necesidad de construir una política de Estado en esta materia. Sí, porque es una tarea titánica para el INE, ¿no? Yo me acuerdo... Que nos va a llegar, pero ojo, que nos vaya, pero no solo del INE. Yo creo que la tarea del INE, atendiendo a tu pregunta anterior, Carlos, es detonar esta reflexión e intentar construir un auténtico sistema nacional de educación cívica en el que se definan claramente responsabilidades de las autoridades del Estado, de todas, del gobierno, pero también de otros poderes, de las universidades, de organismos de la sociedad civil, de los propios medios de comunicación que tienen un rol fundamental en esto, y empezar a trazar líneas de acción de aquí a 25 años, porque no vamos a resolver los problemas de la noche a la mañana. Me recuerdas a hace poco hablaba yo en una conferencia con diferentes personas, nada que ver, ¿no? Tema empresarial y tal, pero les preguntaba yo a las personas de la audiencia si estábamos listos como país para que las empresas y las grandes instituciones las encabecen, por ejemplo, indígenas, ¿no? Ajá. Y no, pues todo el mundo en la audiencia, ¿sabes? ¿Silencio? Voltea a ver de junto. Sí, volteas a ver de al lado, porque no estamos listos para cuestiones tan básicas como esa, ¿no? Es que ese es el gran problema, y es un problema estructural, ¿eh? No es un problema que vamos a resolver con algún programa en específico y demás. Nos tenemos que ir a una pausa, pero no puedo dejarla. ¿Confías en mí, Enrique? Carlos. Ahí está la cosa, ahí está. Vamos a mensajes, regresamos enseguida. Debate de cómo fomentar la cultura cívica. Ustedes firmaron un acuerdo con la Secretaría de Educación recientemente para fomentar... Es un acuerdo marco que vemos como una anticipación de esto que comentaba antes del corte, pues lograr detonar pues a partir de esos resultados que son dramáticos y yo creo que no podemos obviar, pues la construcción de una política del Estado mexicano, porque esto es algo transversal a los partidos y sobre todo transversal a los gobiernos. El problema está tan arraigado y además fue tan inconsciente como se nos fue disolviendo, digamos, esta agregación social, digamos, y eso explica también muchos otros problemas, no nada más problemas políticos. Que pues, hay que empezar a detonarlo y la CEP es un aliado indispensable. O debiera ser. Temas, ¿no? Pero es un conocedor muy profundo de la autoridad electoral, del IFE antes, ahora del INE, y sabes que una parte de la historia de la autoridad electoral son los pleitos adentro. Y se derivan de la conformación de un sistema, un consejo, un cuerpo colegiado, donde hay cuotas partidistas, los de tantos uno, de uno, los del tantos otro, de otro, los del otro. ¿Tendremos eso? Mira, a ver, yo creo que los momentos más complicados de la autoridad electoral y que trascendió a la misma autoridad electoral, en alguna ocasión yo lo escribí, fue hace un poco más de una década, esta lógica de partidización, de reparto, digamos, de cuotas. A ver, yo creo que es indispensable, lo digo sin medias tintas y con... No es que deba ser así. No, y no es un cinismo, no, porque yo no comulgo con la idea de que la imparcialidad se logra a partir de la suma de parcialidades.
Yo creo que la suma de parcialidades lo único que genera es más parcialidad. O sea, yo no me compro esa historia, aunque sé que algunos han dicho que el único problema es lograr equilibrios entre las distintas cuotas. 3 y entonces la cosa ya es pareja. No, la verdad, yo no comulgo con esa idea. Yo creo que el punto es, a ver, tampoco puedo imaginar y tampoco comulgo con quienes plantean, por ejemplo, que los consejeros electorales tienen que salir producto de una elección universal y ahí estaremos ahí estarán quienes aspiren llamando el voto de los ciudadanos, porque al final del día pues eso acaba significando una participación todavía más grave. A ver, yo creo que una autoridad electoral no puede funcionar si no tiene de entrada una dosis de confianza de quienes son los actores de la propia política, utilizando la metáfora del árbitro. Ustedes se pueden imaginar un partido, no sé, de fútbol, en donde no hay de entrada una confianza de los jugadores, de los equipos respecto del árbitro, de entrada, luego la confianza la tienes que ganar sobre la base de las actuaciones y demás. Pero, y utilizando la metáfora, podemos pensar que si alguno de los equipos no confía en el árbitro, el público en las gradas va a confiar en el árbitro, no. Por eso yo creo que es indispensable que... Historia que ya vivimos en este país. Lo sé, exactamente. Por eso no estoy nada más especulando, me remito a lo que ya pasó. A ver, por eso creo que es indispensable que en el proceso de designación de quienes integran los órganos exista una intervención de quienes van a ser los arbitrados. Esa base de confianza no se va a lograr, creo que de otra manera. Pero eso es una cosa bien distinta a asumir que quienes estén en el órgano electoral y en el órgano electoral y en los demás órganos autónomos actúen como correas de transmisión. Porque entonces, pues ¿para qué evolucionamos de la época en donde la autoridad electoral estaba integrada era del gobierno? O estaba integrada por representantes de los partidos políticos que votaban? A ver, si la idea de la ciudadanización bien entendida, creo que es que toman las decisiones funcionarios que no representan a la ciudadanía. Yo no soy representante de la ciudadanía y jamás voy a pretender arrogarme tal representación, porque los representantes de la ciudadanía están en el Congreso, es correcto, para bien o para mal. Nosotros somos la componente ciudadana del órgano electoral en la medida en la que no estamos allí defendiendo los intereses de partido. Hipotéticamente. Hipotéticamente. Pero además, por eso mismo el escrutinio público respecto de nosotros es indispensable. En fin, no sé, me parece, es complejo, pero este tema de la ciudadanización de este tipo de organismos, donde los representantes y los integrantes, los que están ahí, son todo menos ciudadanos. Es decir, sí son académicos, y me parece muy bien, pero si la lógica fuera, vamos a buscar académicos totalmente imparciales y que no tengan filiación con un partido, que sería lo que dice el reglamento, o lo que dice ¿no? Y resulta que los amarillos buscan a sus académicos, los verdes buscan a sus académicos y los azules buscan, y así, ¿no? Y entonces jugamos, a ti te tocan 3, a ti te tocan 2 porque tuviste menos votos, a ti 2, y ya con eso estamos. Es que esa composición es errónea, ¿no? Es que absolutamente sí. Pero a ver, Leonardo, déjame decirte una cosa. Yo soy un ciudadano, y yo voy y voto. ¿Sí? Y yo tengo mis preferencias políticas. Y yo lo he dicho sin medias tintas, yo tengo además una herencia hasta familiar, si quieres, correcto, de izquierda y demás. Todos, claro. Pero el problema no es ese. El problema es cómo decido. Si yo decido a partir de mis filias y fobias políticas, entonces yo me estoy equivocando y estoy contribuyendo a construir esta imagen de partidización del propio órgano. El problema es que eso lo pongas por delante de tu responsabilidad profesional y de tu trabajo. Por eso mismo nosotros... Todos tenemos preferencias políticas o ideologías o lo que sea, pero eso no puede determinar el matiz de tu óptica. Por eso, Leonardo, nosotros no podemos pretender y nos equivocaríamos si lo hiciéramos. Sin ser puros. A ver, primero, los santos... en el cielo, o en los altares. Y los luego, arcángeles en las iglesias, ¿no? Y si crees en ello. En la política la hacen personas de carne y hueso, con pasiones y pulsiones, en fin, lo que tú quieras. El problema aquí es que, digamos, ¿cómo logramos generar para que ciudadanos que tenemos nuestras propias preferencias no actuemos con base en nuestras preferencias, sino más bien con una responsabilidad pública que supone actuar de manera imparcial? Ojo, en el entendido de que la decisión que tomemos hoy y que algún partido asume favorece al contrario, va a ser tachada de partidización. Sí, claro. Te vendiste. O sea, eso es la historia. Claro. Mira, sobre todo cuando claro. nosotros, el papel del árbitro implica eventualmente decir, por ejemplo, ante una queja, pues que el partido quejoso tiene la razón. ¿Cómo quedas frente al partido denunciado? O al revés, que el partido denunciado no cometió la infracción, ¿cómo quedas frente al quejoso? Es decir, eso es parte de la misma lógica del arbitraje. Pero a ver, ¿no tenemos un problema toral
que de ahí se desprende todo este ambiente, situación y otros problemas, y que es el sistema de partidos que tenemos en este país, y que ese sistema de partidos hace la regla, hace la trampa, hace la institución, hace la cultura, hace todo. Y se autoprotege, también se autorregula, no se autocritica, se asigna recursos. Totalmente, pero a ver, creo que es casi inevitable. ¿Quién va a definir las reglas sino los propios jugadores? Es decir, las reglas no nos van a caer, Alejandro, perdona aquí el dejo de realismo, pero no quiero decir que no tengas razón. Es que las reglas no tienen que ser reglas pensadas en favorecer a unos o a otros, o en perjudicar a otros. El árbitro debería, pues, implicar este ejercicio que yo he sostenido en múltiples ocasiones. A ver, ¿cuál es el perfil ideal de un consejero electoral? Yo digo yo, alguien que tiene un prestigio que perder y no un prestigio que construirse. ¿No? O sea, sí, y la verdad, sí. A ver, yo pretendo terminar cuando se acabe esto, esta responsabilidad, volverme a la academia y no ser monedita de oro, porque creo que se va a equivocar quien pretenda ganarse el aplauso fácil o el reconocimiento de todos, sino, a ver, vuelvo al punto de Woldemert. El consejo de Woldemert es un consejo que por eso provocó el malestar que provocó, por cierto, un consejo en el que tú tenías a funcionarios que luego acabaron teniendo destacadas trayectorias partidistas. Y políticas, es correcto. Y políticas. Gubernamentales. Pero que durante el encargo demostraron una probidad y una imparcialidad, repito, no producto de la suma de parcialidades, sino de un compromiso institucional. Ahora, ¿cómo logramos esto? ¿De dónde sacamos estos garbanzos de a libra? A ver, yo creo que hay que asumir digamos, que no podemos partir ni como ciudadanos expidiéndonos a nosotros autoridades cheques en blanco, ni nosotros como autoridades pidiendo esos cheques. O sea, de veras, yo creo que la confianza la tenemos que construir día a día a través de nuestras resoluciones y explicando el sentido de las resoluciones y sometiéndonos a un sano, legítimo y diría indispensable ejercicio de escrutinio público. Yo me he dedicado a las cuestiones electorales durante más de 20 años, en gran parte de mi vida desde la misma academia. Y sí, lo digo con toda franqueza, fue un académico incómodo para muchos funcionarios electorales porque es que, bueno, Pedro Salazar escribió un libro que ni más ni menos se llamaba Democracia sin garantes, las autoridades contra la reforma electoral. A algunas autoridades electorales no les gustó el libro, bueno, pero creo que eso es lo importante. Mientras la crítica sea seria, los contextos de exigencia son bienvenidos. Pero a ver, decías, las reglas las hacen los jugadores. Sí. Y los jugadores son los partidos. ¿Y nosotros los ciudadanos? Es que ese es ¿No jugamos? No solo no jugamos. En realidad los actores principales en una democracia son los ciudadanos. Claro. Los partidos políticos son articuladores de consensos de los ciudadanos y nada más. Pero aquí no ocurre. A ver, por eso mismo yo creo que hay que... A ver, los contextos de exigencia respecto a los partidos políticos son también muy precarios. Déjenme ponerles un ejemplo. Son paupérrimos. Déjenme ponerles un ejemplo. En el año 2012... pensamos desde el IFE que era una buena cosa crear un portal para que los ciudadanos conocieran a sus candidatos, en el que no solamente el IFE pusiera en su momento lo que eran los datos del IFE, quién era el registrado, el candidato postulado por cada partido, en qué distrito, sino también que hubiera un espacio para un currículum vitae desagregado, desarrollado, etcétera. Nosotros no podíamos imponerlo porque no es una facultad de la ley exigir eso, pero pensamos que era una cosa positiva. ¿Saben cuántos currículos se registraron? Solamente 20% del total de candidatos. ¿Dónde está el contexto de la ciudadanía exigiendo que estén esos candidatos? A ver, hoy vemos una ciudadanía actuante, que está manifestándose, que está protestando, que está indignada y, por cierto, indignada de manera legítima. El problema que tenemos es, por un lado, encauzar esa indignación por causas institucionales, pero por otro lado, que esa capacidad de la ciudadanía de exigir y de protestar también les eleve el costo a los propios partidos políticos. Hoy los partidos políticos tienen un déficit de credibilidad enorme. Y el tono antipolítica, que a mí no me gusta, pero que entiendo, de las manifestaciones que están en la calle, pues, debería ser entendido, atendido. Lo vamos a ver en junio, Lo vamos a ver movimiento del voto en blanco y de la no creciente de una forma significativa. ¿Cómo respondan, Leonardo, los partidos frente a esta exigencia que está en la calle?
Va a ser muy importante esta elección. Para el proceso electoral 2015, ¿cuáles son los 2 o 3 riesgos más importantes? ¿Son estas manifestaciones? ¿Es el desconocimiento que hagan grandes masas de las instituciones electorales? ¿La desacreditación que haga algún partido o varios partidos del proceso electoral? ¿Y del instituto? Y del instituto, ¿dónde están los riesgos? A ver, yo te diría, el primer riesgo es un riesgo interno y nos toca a nosotros resolverlo. La reforma es muy compleja y nos toca llevarla a buen puerto. Y estamos trabajando para ello. Es una reforma muy compleja, pero vamos a tener que, insisto, instrumentarla. Tenemos el desafío de hacer de que esta reforma, que sin duda puede mejorarse, que sin duda tiene problemas, no más faltaba, sea una reforma que nos ayude a consolidar el régimen democrático, y eso es una responsabilidad nuestra, pero es un desafío y es un riesgo. Si no cumplimos con esa tarea. Segundo riesgo o desafío, déjame decirlo así, creo que es un desafío aquí sí que le corresponde a los propios partidos políticos. Estar a la altura no solamente de obedecer las reglas, es decir, de no dejar la reforma huérfana, porque ya ha ocurrido en el pasado, ¿no?, sino conducirse conforme a las propias reglas que ellos mismos han establecido y asumiendo, diría, y esto lo vinculo con el tercer desafío, asumiendo el rol histórico que están llamados a jugar aquí. Porque los partidos políticos son indispensables para el funcionamiento de la democracia. Perdón la evocación académica, ni modo, eso no se me va a quitar, ¿no? Ya Kelsen lo decía, pensar en una democracia sin partidos políticos es producto o de la falsa hipocresía o del cinismo autoritario, ¿no? Los partidos son indispensables. Estos, a ver, yo creo que los partidos... El problema es que partidos, ¿no? Nos dejan mucho a deber, nos quedan mucho a deber los partidos. Ahora, creémosles contextos de exigencia. Creo que lo que va a ocurrir en las urnas es probablemente una señal o lo que está ocurriendo hoy mismo en la calle, es una señal que los partidos deberían responsablemente asumir e intentar asimilar e intentar, digamos, revertir. Y el tercer desafío yo creo que es un desafío sí que se concreta en las elecciones, pero que trasciende las elecciones. Es un desafío para la sociedad mexicana, que es, por un lado, el de no desbordar los cauces institucionales, pero esto implica también una responsabilidad de las institucionales para procurar esos cauces. Porque ¿Orden, paz? Pues mira, procesos ordenados respecto a... Mira, déjame decirlo así, Leonardo. La democracia no significa ausencia de conflicto ni de controversias. Por el contrario, en una sociedad plural como la nuestra, tan diversa como la nuestra, tan desigual como la nuestra, es natural que existan diferencias y eventualmente hasta conflictos. Lo que la democracia supone, insisto, no es la ausencia de eso, sino la existencia de canales institucionales para procesar y recrear pacíficamente esas diferencias, esos conflictos y esa inconformidad. Hagamos de esta elección, digo yo, y aquí sí como ciudadano, no como autoridad de veras, hagamos de esta elección de alguna manera lo que fue la elección de 94, ustedes recordarán, sí, cómo no, claro, que aunque aquejada por un tipo de violencia distinto, acabó siendo la votación más copiosa de la historia. Decían entonces, un voto por las vías pacíficas, un voto por las vías democráticas. Pues ojalá y logremos como sociedad pero la gente se movilizó después de aquel año que no olvidemos cómo fue, ¿no? Así es. ¿Y después de eso qué? Bueno, después de eso nos falta muchísimo. Y ojalá y la inconformidad se procese por estos cauces, pero tampoco se agote, porque una sociedad que es indolente frente a la gravedad de los problemas que hoy tenemos, es una sociedad también que tiene una responsabilidad histórica. Tiene que reaccionar. Se nos va a acabar el tiempo y me preocupa mucho que no hablamos de los soples y Correcto. no hablamos de cómo ahora esta institución nacional electoral conecta con lo local, supervisa acciones, capacita, reporta. ¿Cómo se da esta nueva? Porque antes las instituciones electorales de los estados eran autónomas, ¿no es cierto? Mira, intento ser muy breve. A ver, creo que el gran desafío de la reforma, o lo que el gran propósito de la reforma, así lo hemos interpretado desde el INE, es lograr estandarizar y homogeneizar los procedimientos y los criterios que rigen la materia electoral. Porque lo que teníamos antes eran criterios que regían para lo electoral en lo federal. Procedimientos, y en el ámbito local una enorme pluralidad y disparidad de cosas. En ocasiones incluso, te pongo un ejemplo, había órganos electorales que no fiscalizaban ni siquiera ellos mismos, que contrataban a despachos de contadores para que hicieran la fiscalización. Entonces yo creo que eso se acabó. Lo que la reforma implica es que ahora, al convertir al INE en una institución que no es jerárquicamente superior, que no es un supraordenado, no le reportan, que exactamente no nos reportan los soples porque son autónomos, sí el INE tiene ahora una función de rectoría o de coordinación de un nuevo sistema electoral de carácter nacional.
que tiene estándares homogéneos en lo federal y en lo local. ¿Cuál es el rol del INE? Pues un rol de acompañamiento respecto de los soples, con la intención de fortalecerlos frente a la injerencia indebida de intereses de lo local, que allí están, ¿no? Sucede, sí. Pero por otra parte tampoco ser condescendientes. Nosotros tenemos la facultad de nombrar a los soples, a los consejeros de los soples, y ya nombramos a 18. Estamos por nombrar a Zacatecas dentro de poco y el próximo año nombraremos a los restantes. ¿Qué porcentaje de estos repite de los anteriores? Poco. ¿Poco? ¿Son nuevos? Hay una enorme pluralidad. Hay académicos, hay gente que viene de la sociedad civil, hay gente que viene de la estructura del IFE, hay gente que repite, hay gente que estaba en la estructura local y que subió a ser consejero. En fin, hay una gran pluralidad. Pero mi punto es, nosotros así como los nombramos, también los podemos remover. No queremos removerlos, pero tampoco nos va a temblar la mano cuando sea indispensable porque se ha vulnerado alguno de los principios rectores de la función electoral. Yo creo que hay que entender esto, insisto, como una gran red de autoridades electorales que con ámbitos de competencia claramente definidos, en ocasiones entreverados, tenemos una responsabilidad colectiva porque, para decirlo en pocas palabras, si sale mal alguna de las elecciones locales del próximo año que se realizarán el 7 de junio, va a salir mal la elección federal. La factura pasa para acá. Conclusiones rápidamente, se nos acaba el tiempo. No, yo creo que tenemos una oportunidad en este momento importante para reconstruir la definición de democracia. Me parece que la transición hacia el INE va a ser una gran prueba en 2015. Enrique. Suerte al árbitro, Sí. que puedas dormir. Que no te griten desde la tribuna, ¿no? Sí, no, ya sabe todo lo que le grita Lorenzo a los árbitros. Suerte, suerte, mientras no terminemos con esta desconfianza eterna y este dominio de los partidos, veo complicado un avance pronto. Gracias. Capitalizar la experiencia, querido Lorenzo. Yo creo que en estos años el IFE dejó lecciones, hay trayectorias de una gran imparcialidad, de un ejercicio objetivo, no apasionado, no partidista, y luego vimos también patinones y errores y cosas, ¿no? Que no vamos a señalar, pero ojalá y la parte que les toca se haga con... O sea, México necesita instituciones de confianza y voltear a instituciones y decir, hijo, esos lo hacen bien, son transparentes, son confiables, no inclinan la balanza, etcétera. Ojalá y lo puedan hacer. Y nosotros estaremos aquí para informar, difundir, promover y compartir la responsabilidad que nos toca. Eso es lo que necesitamos, no confianza en absoluto, sí contextos de exigencia y como los que se han generado aquí, este acompañamiento crítico es indispensable para nosotros. Y al final del día nos va bien a nosotros, nos va bien a todos. Gracias, de verdad. Bienvenido. Gracias, Lorenzo. Gracias a todos, Carlos, Enrique, Alejandro, muchas gracias, Lorenzo. Gracias a usted por la gentileza de su atención, por habernos acompañado esta noche y nuestros mejores deseos. Muchas gracias.